Llevaba 10 años siendo la hermana menor de un importante personaje del mundo subterráneo y ya no quería seguir. Esa noche, me subí a él y le pregunté si me casaría con él. Frunció el entrecejo y dijo que solo me veía como a una hermana. Asentí, luego me volví y me relacioné con su atractivo subordinado. Pero cuando estaba realmente descorazonada y me estaba curando el subordinado y estaba a punto de irme con él, fue Clayton quien le rompió las piernas al subordinado y me encerró. Cuando Clayton me recogió, todavía era un pícaro hambriento. Lo seguí durante 2 meses enteros. Tenía una cara fría y me decía que me largara, me agarraba al cuello para amenazarme. Era ágil en los callejones angostos y concurridos, tratando de deshacerse de mí. Pero en aquel entonces estaba decidida a seguirlo. No importaba cómo me tratara, simplemente lo seguía en silencio e incluso dócilmente. Lo seguí durante 2 meses hasta que finalmente se volvió blando y me acogió. Ese año, Clayton tenía 17 años y yo 11. Me tomó de la mano y caminó delante de los edificios de apartamentos deteriorados, mirándome con impaciencia en los ojos, como si yo fuera una carga o un lastre. Pero finalmente abrió la boca y dijo, «Llámame hermano». Lo miré en silencio y le dije, «Clayton». Estaba fumando un cigarrillo y de alguna manera se divirtió con mi respuesta. 10 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Clayton y yo nos habíamos dependido el uno del otro durante tantos años. Habíamos soportado penurias y pobreza, pero nunca habíamos discutido ni tenido desacuerdos. Este año, estoy a punto de graduarme de la universidad y los activos de Clayton se han convertido en una cantidad inmensa e inimaginable. Hay mucha gente que viene y va a su alrededor, hombres y mujeres, pero él nunca ha permitido que nadie más le llame hermano. Por supuesto, yo tampoco lo había llamado hermano. Por la noche, después de clase, recibí un mensaje del chofer en mi teléfono. En la puerta trasera de la universidad, el discreto Mercedes todavía estaba estacionado en su lugar habitual. Me subí al coche y le pregunté al chofer mientras me abrochaba el cinturón de seguridad, «Clayton ha vuelto de su viaje de negocios». Todo el mundo en el mundo subterráneo lo llama Clayton, Clayton o jefe Clayton. Después de que Clayton se hizo rico, nadie se atrevía a llamarlo por su nombre real frente a él. Solo yo, parecía que desde el principio, desde el momento en que supe su nombre, solo lo había llamado Clayton. En aquel entonces, cuando seguía a Clayton, había escapado de un orfanato donde me golpeaban y me daban hambre. Ya tenía 11 años, pero estaba gravemente desdesarrollada. No sabía leer, no sabía mi nombre, no sabía quién eran mis padres. No sabía nada. Solo sabía que tenía 11 años. Porque la cuidadora gorda y baja del orfanato siempre me miraba y suspiraba, diciendo, «Maldita sea, a los 11 años ya no se puede vender». Luego me miró con una expresión sutil, como si estuviera implicando algo, «Y este crecimiento, tampoco es bueno». Instintivamente percibí el peligro, así que huí de ese lugar de pesadilla. Después de seguir a Clayton, él me dio un nombre. Me lo nombró casual y superficialmente. Dado que su nombre era Clayton, me llamó Lydia. Clayton, Lydia. La gente que nos conocía pensaba que éramos hermanos biológicos. Pero en realidad, no quería ser solo su hermana. O más bien, no quería ser solo su hermana. Viendo que estaba sentada en el asiento trasero, el chofer arrancó el coche y se marchó. Sacó el coche del estacionamiento y me respondió desde el asiento delantero, diciendo, «Clayton aterrizó al mediodía». Clayton aterrizó al mediodía, pero todavía no había recibido una respuesta al mensaje que le envié. Hice un sonido de asentimiento y bajé ligeramente los ojos, volviendo la cabeza para mirar hacia afuera de la ventana. Era las 11 de la noche cuando llegué a casa. Pensé que Clayton ya me estaba esperando en casa. Pero cuando abrí la puerta, lo que me recibió fue la oscuridad y el frío silencio de toda la casa. Solo el enorme acuario en el centro de la sala estaba iluminado. No entré en la casa sino que me apoyé en la puerta y llamé a Clayton. Pero no contestó. El chofer todavía estaba fuera de la villa y no se había ido. Probablemente debido a que siempre desobedezco sus arreglos, Clayton ya me ha cambiado 3 choferes.
Yo tampoco quería que este chofer se metiera en problemas por mí, así que esperé hasta que el chofer se fuera y luego salí de nuevo. Tomé un taxi y adiviné los lugares donde Clayton solía ir. Busqué de un lugar a otro y finalmente lo encontré en uno de sus clubes. Clayton siempre era prudente. Tenía bastantes enemigos, así que no me permitía mostrarme. Muchas personas sabían que había una Lydia y que Clayton tenía una hermana. Pero Clayton tenía muchas pantallas de humo. Pocas personas me habían visto realmente. Para el momento en que llegué, ya eran las primeras horas del día siguiente. Esperé fuera de la puerta trasera de la habitación privada. Clayton, al recibir el mensaje, salió desabotonando la camisa con una mano. Al verme, no dijo nada sino que directamente extendió la mano y me agarró. Era muy fuerte y me arrastró en silencio a la habitación adyacente. Una vez dentro, estaba completamente oscuro. Levanté la mano para encender la luz de la puerta y fruncí el entrecejo mientras miraba a Clayton apoyado en el panel de la puerta. Tenía 27 años este año. El espíritu altivo y juvenil que tenía en él había desaparecido hacía mucho tiempo. La persona entera estaba dotada de un temperamento introvertido y profundo por el poder y la riqueza. Se paró allí, incomprensible, imposible de ver al fondo. Solo llevaba una camisa negra con algunos botones del cuello desabrochados, revelando vagamente las líneas de su garganta y cuello. Parecía que Clayton había estado bebiendo. Tenía un fuerte olor a alcohol y cigarrillo. Me miró ligeramente hacia abajo y preguntó, ¿qué estás haciendo aquí en lugar de estar en casa por la noche? Frunció ligeramente el entrecejo. ¿Quién te dio la dirección? No respondí a sus preguntas sino que di 2 pasos hacia adelante y levanté las manos para abrazarlo por la cintura. Lo abracé fuertemente, apoyé la cara en su hombro y rocé el mentón contra su camisa. Levantó la mano y acarició casualmente la nuca, diciendo con tono apagado, «Has venido aquí solo para hacerla linda». El aislamiento acústico de la puerta de la habitación privada era excelente. Todo el espacio estaba en silencio absoluto, como si solo estuviéramos nosotros dos. Me apoyé en su cuello y dije en un tono bajo, «¿No has estado en casa durante un mes?» Pareció sonreír. Pude sentir la leve vibración en su pecho. Clayton no sonreía a menudo. Cuando era joven, tenía un temperamento frío. Ahora que estaba en una posición alta, sus emociones felices siempre habían sido raras y no obvias. Dijo, «Lydia, ¿cuántos años tienes? ¿No puedes ser independiente?» El extremo de mi nariz se estremeció. Olí un perfume extraño pero persistente en él. El perfume tenía un tono frío y ligero. No parecía que se hubiera adquirido fácilmente. Era más como si estuviera profundamente incrustado en la ropa. Lo miré a Clayton. Estaba apoyado en el marco de la puerta, con una expresión un poco relajada y un aspecto algo despreocupado. Le pregunté, ¿tienes novia? No quería hablar de este tema y lo saltó directamente. Sacó el teléfono para llamar a alguien, le pediré a Jackson que te lleve de vuelta. Lo miré fijamente, tratando de leer una respuesta en su rostro. Dije, no quiero volver. Te esperaré aquí. Colgó el teléfono y me miró sin expresión, todavía eres una estudiante. ¿No tienes clases mañana? Clayton siempre era así. Tomaba en serio los asuntos graves y desviaba mis preocupaciones con facilidad. Siempre ignoraba mis peticiones y me organizaba todo a la fuerza. Nunca pude entender sus emociones, pero él podía manipular las mías con facilidad. No me gustaba esto. Sentía que estaba vacío y no estaba enraizado. Clayton soltó su mano de la nuca. Dio algunos pasos hacia el sofá en el centro de la habitación. Pareciendo cansado, se sentó con las piernas separadas casualmente. Lo seguí. Después de una ligera pausa, me senté en su regazo. Instintivamente, levantó la mano para sostener mi cintura. La luz en la habitación privada era tenue. Con la espalda hacia la luz, no podía ver claramente su expresión. Solo podía escuchar su voz. Preguntó con pereza, ¿cuántos años tienes? ¿Haciéndola linda? ¿Quiere ser abrazada? Siempre le gustaba hacer el papel de un anciano delante de mí.
pero yo nunca lo había considerado un anciano inaccesible. Así que empujé contra sus hombros para acercarme y le di un beso en los labios. Parece que no había reaccionado. Estaba apoyado en el sofá, con los ojos ligeramente bajos, mirándome con calma mientras lo besaba. Clayton no cerró los ojos. Estaba relajado, apoyado en el sofá, con un aspecto compuesto y tranquilo, como si estuviera indulgiendo a un niño travieso e irrazonable. No me empujó, pero tampoco respondió a mí en absoluto. Simplemente me dejó presionar mis labios con el olor de alcohol contra los suyos de manera calmada y fría. La intimidad unilateral era sin sentido, especialmente cuando la persona con la que me estaba tocando era alguien tan frío como Clayton. Finalmente, me rindo ante su indiferencia. No pude continuar y tuve que retroceder. Pero mi mano todavía estaba en su cuello y yo todavía estaba sentada en él. Lo miré a los ojos de cerca. Algo había estado escondido durante demasiado tiempo. Ya no quería ocultarlo y, de todos modos, no podía ocultarlo. En medio del fuerte olor a perfume y alcohol de Clayton, le cogí la cara con ambas manos. Me aseguré de que no podía evitar mi mirada y dije, Clayton, quiero casarme contigo. Hubo un momento de vacilación en sus pupilas oscuras. Su mirada se fijó en mi rostro, como si estuviera observando, como si me estuviera midiendo. Luego se rió y, sin cambiar de postura, todavía apoyado en el respaldo del sofá, dijo, pensé que eras tú quien había bebido demasiado esta noche. Con esa frase, mi corazón se hundió en mitad. Pero todavía me obligué a fingir que todo estaba bien y le recordé, acabo de venir de la escuela. No he bebido. Me interrumpió, sus cejas de repente se veían un poco más frías, y dijo, no te he dicho antes, Lydia. Ya tengo una novia. Su voz era como un veredicto para mí, haciéndome sentir expuesta y desprotegida. Dijo, y, eres mi hermana. Frunció ligeramente el entrecejo y me preguntó, como si estuviera realmente perplejo, ¿en qué demonios estás pensando? ¿En qué estaba pensando? Lo demás de lo que no preguntó era probablemente algo como, ¿en qué estaba esperando? ¿En qué estaba pidiendo erróneamente? Era que él nunca me había colocado en esa posición. No debía, no podía y no debía. Ni siquiera sabía si su rechazo me humillaba más o si el hecho de que ya tuviera una novia me sorprendía más. En el momento en que terminó de hablar, coincidentemente, una voz interrogante llegó desde fuera de la puerta. Una voz de mujer se filtró a través de la puerta ligeramente entreabierta. La voz de la mujer era suave y encantadora. Le preguntó a Jackson, ¿quién estaba vigilando la puerta? ¿Dónde está Clayton? ¿Está ahí adentro? Algunas personas lo llaman Clayton, Clayton, y otras lo llaman jefe Clayton, mientras que yo siempre lo he llamado Clayton de forma directa. Así que, podía haber alguien que lo llamara Clayton con un tono tan dulce e íntimo. Clayton me sacó de encima. Ya no me resistí. Había perdido la fuerza para defenderme. Me quedé allí, mirando con desasosiego a Clayton enderezando casualmente las arrugas de la camisa que yo le había hecho. Encendió otro cigarrillo, y la llama se encendió repentinamente en la habitación oscura, iluminando instantáneamente su perfil frío. Me lanzó una mirada lateral y dijo, le pediré a Jackson que te lleve de vuelta. Luego me ignoró y salió directamente. Me quedé en el centro de la habitación y escuché la voz coqueta de la mujer, ¿dónde has estado? Luego llegó la risa baja de Clayton, bromeándole con indulgencia, ¿por qué te metes en mis asuntos? Parecían haber dado una vuelta, y sus voces se volvieron borrosas. Ya no podía escucharlos claramente. Subconscientemente di algunos pasos hacia la puerta. Quería echar un vistazo. Quería ver a la novia de Clayton, ver cómo era la persona que él amaba. Pero, desafortunadamente, llegué demasiado tarde cuando los perseguí. Justo antes de que entraran en la habitación, mi vista captó de reojo la espalda de la mujer. La mujer estaba abrazando íntimamente el brazo de Clayton, y el borde rojo brillante de su vestido rozaba las pantuflas de Clayton. Luego Jackson me bloqueó la vista. Baja ligeramente la cabeza y me dijo con respeto, te llevaré de vuelta. La mayoría de las personas alrededor de Clayton eran corpulentos guardaespaldas musculosos vestidos de negro.
Jackson era una excepción. Era verdaderamente de una escuela prestigiosa y tenía un aire de erudición que no se podía quitar. Era delgado, llevaba gafas de montura delgada, tenía un perfil facial atractivo y su tono siempre era suave cuando hablaba. Era en marcado contraste con las personas alrededor de Clayton. Por eso, en muchas ocasiones públicas, Clayton también prefería mantener un perfil bajo. La mayoría de las veces, solo llevaba a Jackson consigo. Jackson podía manejar muchos asuntos privados o de negocios en su nombre. Estos asuntos también incluían deshacerse de mí. Jackson todavía era demasiado alto para mí. Se paró delante de mí y me bloqueó fácilmente toda la vista. He crecido en el fango. No tenía intención de complicar las cosas a las personas alrededor de Clayton. Así que no dije nada y simplemente lo seguí con la cabeza baja. Jackson caminaba a mi derecha. Me llevó al ascensor de este piso, y vi cómo sus dedos delgados presionaban el botón del parking subterráneo en el primer sótano. De repente, dije, vamos por las escaleras. No levanté la vista y simplemente dije, quiero bajar por las escaleras. ¿Está bien? Jackson me dijo su segunda frase. Su tono era tranquilo y leve cuando dijo que sí. La luz en la escalera de emergencia era tenue. Bajé los escalones paso a paso. El pasillo era demasiado tranquilo. Todo el ruido del club se quedó atrás. Incluso podía escuchar mis propios pasos. Jackson siempre estaba a mi derecha. Cuando pasamos por una escalera con una luz rota, encendió la linterna de su teléfono. En el momento en que se encendió la luz, lo detuve, no enciendas la luz. Mi voz estaba ahogada por los sollozos que no podía ocultar. Jackson no dijo nada y tampoco preguntó. Simplemente apagó la luz y me acompañó a bajar extremadamente despacio. Las escaleras no eran largas. Siempre llegaría un momento en el que llegáramos al final. Deteniéndome frente a la entrada del parking subterráneo en el primer sótano, me agaché completamente, enterrando mi rostro en mis rodillas con los brazos rodeándolos. La presencia de Jackson era extremadamente débil. En todo el espacio, solo podía escuchar mi propio respiro y mis llantos. Lloraba en silencio. Todo el comportamiento de Clayton esta noche era tan despiadado que era como una hoja de acero afilado, clavándose en mi corazón uno por uno. Recordé su sorpresa cuando me escuchó decir que lo amaba. Recordé cómo recibió mi beso con una expresión vacía. Recordé cómo dijo fríamente que ya tenía una novia. Recordé su resolución cuando me empujó hacia atrás al final. No hay nada malo en no amar a alguien. Fue yo quien lo ha estado persiguiendo para seguirlo desde el principio. El ascenso de Clayton a la fortuna no ha sido sin dificultades. Ha soportado mucho dolor, ha sufrido muchas heridas y ha corrido innumerables riesgos para convertirse en el Clayton de quien la gente habla hoy. Pero, sin importar lo difícil que haya sido, nunca me ha abandonado. Me ha criado hasta ahora, y ya me ha sido extremadamente amable. No puedo seguir siguiéndolo y obligarlo a amarme y casarse conmigo. ¿Qué derecho tengo? Él tiene el derecho a amar a otras personas y estar con ellas. Pero solo porque lo he pensado no significa que no duele o que no me haga sentir triste. Ni siquiera sé cuándo empecé a amar a Clayton. Ni siquiera sé cuántos años ya lo he amado. Tal vez debido a mis experiencias de infancia, soy una persona extremadamente insegura. Tengo muy pocos amigos y poco trato con los demás. La única persona en la que confío es Clayton. Solo confío en él. Hasta ahora, en mis 21 años de vida, aparte de mí misma, parece que solo hay Clayton. Ni siquiera he pensado en una vida sin Clayton. Pensaba que él y yo estaríamos juntos para siempre. Así que el rechazo de Clayton y la noticia de que tenía una novia me pillaron completamente desprevenida y me golpearon como un rayo. No sé cómo renunciar a Clayton. No sé qué tipo de persona se convertirá Lydia sin Clayton. La puerta del pasillo subterráneo no estaba cerrada bien, y el sonido del motor de un deportivo llegó arrogante a mis oídos a través de la rendija de la puerta. Finalmente volví en mí y recordé mi situación actual. También recordé a Jackson, quien había estado esperando en silencio detrás de mí todo este tiempo.
Me limpié el rostro con fuerza antes de levantar la vista y ponerme de pie. Giré ligeramente la cabeza. Jackson estaba parado en la sombra detrás, y solo podía ver su silueta. Aclaré mi garganta seca y dije, vamos. Antes de poder abrir la puerta para salir, Jackson de repente habló desde detrás. Dijo suavemente, espera un momento. Giré la cabeza para mirarlo. En la oscuridad, agarró con precisión y suavidad mi muñeca y me puso 2 toallitas húmedas en la palma de la mano. Sus movimientos eran ligeros y rápidos, sin ninguna vacilación. Ni siquiera sentí la temperatura de su mano antes de que ya la hubiera retirado. Subconscientemente cerré los dedos y apreté las toallitas húmedas en mi palma. El empaque de plástico hizo un sonido seco cuando lo arrugué. Murmuré un gracias. Jackson no respondió. Simplemente se quedó detrás, esperando mi próximo movimiento. Cuando me limpié el rostro, me arreglé y volví a abrir la puerta para salir, Jackson siguió en silencio mis pasos. Las luces del parking se encendieron repentinamente. Giré ligeramente la cabeza para mirar a Jackson, quien había estado parado detrás de mí todo este tiempo. Llevaba un traje negro ajustado, con el cuello de la camisa blanca ligeramente visible. Tenía los ojos ligeramente bajos y me miró con calma. Jackson condujo y me llevó a la entrada de la villa. En solo unas pocas horas, era como si la historia se repitiera. Yo estaba sentada en el coche de nuevo, volviendo aquí. Pero las cosas habían cambiado. Hacía apenas un momento, cuando estaba sentada aquí, todavía estaba esperando ansiosa ver a Clayton. En este momento, sin embargo, ya no tenía nada en lo que esperar. Me quedé sentada en el coche, mirando la magnífica y enorme villa frente a mí, sin hacer ningún movimiento para bajar. Jackson estaba sentado delante. No se volvió a preguntar o a premiarme. Fue yo quien hablé primero para explicarle. Dije, no quiero volver. La casa es demasiado grande y siempre estoy sola. A veces, cuando me despierto en mitad de la noche y me encuentro sola frente a la villa vacía, incluso me da miedo. Así que cuando Clayton no estaba en casa, siempre me quedaba en el dormitorio de la escuela. Miré al retrovisor y me encontré con los ojos tranquilos de Jackson. Le pregunté, ¿tienes algo urgente que hacer? Él también me miró en el espejo. Sus palabras eran gentiles pero profesionales. Dijo, mi asunto urgente en este momento eres tú. Asentí y logré forzar una débil sonrisa. Me recosté en el asiento del coche y dije suavemente, siempre me siento un poco sola, pero al menos por ahora, no quiero estar sola. Si te es conveniente, ¿podrías sentarte conmigo un rato? Jackson no respondió. Simplemente abrió el cielo raso, y el cielo estrellado lentamente entró en mi vista. No sé quiénes son mis padres. No tengo familiares ni amigos. La única persona que tengo es Clayton. Pero Clayton tiene muchísimo. Clayton no solo tiene a mí. Así que la mayoría de las veces, estoy sola. También me siento sola y tengo miedo de estar sola. Podía soportarlo antes, pero después de ser rechazada por Clayton hoy, de repente siento que no tengo nada. La cuerda a la que me estaba aferrando desesperadamente se rompió en el momento en que vi a la novia de Clayton. Así que caí completamente en el abismo. Al menos hoy, el día en que he sido abandonada, no quiero enfrentar sola la habitación vacía. Esa noche, Jackson y yo simplemente nos quedamos sentados en el coche. Casi no hubo comunicación entre nosotros. No dormí en toda la noche, y sé que él tampoco. Se quedó sentado erguido en el asiento del conductor delantero, sin cambiar de postura en absoluto. El espacio dentro del coche no era tan grande, pero para mí, era justamente el tipo de espacio cerrado y seguro. Nos quedamos sentados en el coche hasta el amanecer, hasta que el sol se elevó lentamente desde las montañas distantes. Entonces el teléfono de Jackson sonó, y él contestó con un murmullo bajo. El espacio dentro del coche era tan tranquilo que podía escuchar el débil sonido que se filtró del auricular. Era Clayton al otro lado del teléfono. Su voz parecía un poco cansada y haggard. La primera pregunta que hizo fue si me había portado mal durante el camino anoche. Miré al retrovisor y me encontré con los calmos ojos negros de Jackson.
Jackson me miró y dijo suavemente, no. Clayton hizo una pausa ligeramente al otro lado, como si estuviera dudando, y luego dijo, ve a recogerla mañana, vigila que entre en la escuela y luego házmelo saber. Jackson accedió con calma. Clayton también dijo, me voy de viaje al extranjero en los próximos días. Esta vez me llevaré a Sam. Dijo, Sam no es tan cuidadoso como tú. No confío en nadie más. Tú ayúdale a vigilar a Lydia. La velocidad de habla de Clayton no era rápida, pero el tono en el que daba instrucciones era bastante frío y seco. De vez en cuando, podía escuchar lo que decía. Después de que terminó de hablar, Jackson no hizo más preguntas ni dijo nada extra. Solo dijo que sí. La llamada telefónica entre los dos fue breve, solo de unos 30 segundos. Después de guardar el teléfono, Jackson se volvió a mirarme por primera vez. Apreté los labios y apoyé la frente con la mano, diciendo, entraré a lavarme y recoger mi mochila, y luego me puedes llevar a la escuela. Mi voz me sonó ronca, una voz con la que no me sentía familiar. Por supuesto, Jackson accedió. Jackson solía ocuparse en su mayoría de los asuntos relacionados con el trabajo de Clayton, grandes y pequeños, serios o tensos. Pero ahora, había sido dispuesto por Clayton a estar a mi lado, siendo sobrecalificado como mi guardaespaldas. Por la noche, después de clase, al pensar en la villa vacía y fría, subconscientemente quería dirigirme al dormitorio. Luego vi el mensaje que me envió Jackson en mi teléfono. Era un guardaespaldas extremadamente cualificado, incluso cuando se trataba de tratar conmigo. Me recogía por la mañana y me dejaba en el colegio por la noche, dispone todo en mi vida con cuidado. Así que cambié de dirección y me dirigí hacia la puerta principal de la escuela. Después de subirme al coche, como de costumbre, Jackson y yo no tuvimos mucha comunicación. Me recosté en el asiento y cerré los ojos en silencio. A mitad del camino, sin abrir los ojos, de repente le pregunté a Jackson, Clayton se va al extranjero. ¿Cuándo se va? Desde que vi a Clayton en el club esa noche, no habíamos tenido ningún contacto. Antes, siempre estaba en la oscuridad sobre sus dondeaboutos, confiando únicamente en esperar. Esperando que apareciera, esperando que volviera, esperando los mensajes ocasionales que me enviaba. Ahora, era aún más imposible que yo supiera. Jackson detuvo lentamente el coche en el semáforo. Su tono era ligero, pero su voz era tan tranquila como el agua sin movimiento. Respondió a mi pregunta sin ninguna emoción, a las 10 de la noche. Me quedé estupefacta durante mucho tiempo antes de decir finalmente, ¿podrías llevarme al aeropuerto? Miré los ojos de Jackson en el retrovisor, quiero ir a echar un vistazo. Los dondeaboutos de Clayton siempre habían sido un misterio. Excepto cuando salía de casa y se despedía de mí, en otros momentos, nunca me dejó despedirlo en el aeropuerto. Así que esta era la primera vez que me encontraba fuera del edificio terminal, viéndolos caminar hacia el control de seguridad. Clayton llevaba un largo abrigo de trencha negro. Caminaba adelante, con pasos vivaces, lo que hacía que el borde del abrigo se agitara ligeramente. Había bastantes viajeros que iban y venían en el aeropuerto de medianoche, pero todavía lo reconocí solo por esa espalda. Caminando a su lado había una mujer de cabello rizado que llevaba un abrigo de trencha de color claro del mismo estilo. Llevaba tacones altos y agarraba el brazo de Clayton, lo suficiente para poder seguir el paso de Clayton. Mientras caminaban, su cabello rozaba el brazo y el hombro de Clayton de una manera íntima. Finalmente vi el rostro de la novia de Clayton. Era realmente hermosa y brillante. Yo, tan plana y aburrida, no podía competir con ella en absoluto. De regreso, vi 2 paquetes de pañuelos en el compartimento de almacenamiento del asiento trasero. Fue Jackson quien los dejó allí. Parece que pensó que siempre lloraría, así que con cuidado me preparó pañuelos húmedos y secos. No habla mucho, pero es realmente atento. Lo miré de espaldas mientras conducía adelante y dije, Jackson, tengo un poco de hambre. Quiero comer algo. No había tenido apetito en todo el día de hoy y no había comido nada todavía. Pero en este momento, de repente sentí un hambre evidente. Jackson se volvió ligeramente la cabeza,
como si me estuviera mirando, y luego me preguntó qué quería comer y dijo que había algunos bocadillos guardados en el lado izquierdo. Negué con la cabeza, no sé qué comer. Le pregunté, ¿hay algo que te guste especialmente? ¿Puedes llevarme allí? Jackson me miró a través del retrovisor. Podía sentir claramente su mirada, pero no era incómoda. La mantenía dentro de un límite muy seguro. A diferencia de Clayton, quizás debido a su identidad y su vigilancia. La mirada de Clayton era tan intensa que siempre era como una hoja de acero afilado, vívida y penetrante. Para mi sorpresa, Jackson me llevó al área de la ciudad vieja. Incluso en plena medianoche, los puestos de comida en el área de la ciudad vieja estaban bulliciosos. Jackson me llevó a sentarme delante de un puesto de wontons. Lo vi sentarse frente a mí, subirse las mangas y limpiar la mesa grasienta con un pañuelo. Por primera vez, se puso a hablar conmigo de forma espontánea. Dijo, cuando estaba en la universidad, a menudo comía en este lugar. Las desordenadas luces del mercado nocturno se proyectaban en su espalda, y su perfil era tranquilo pero gentil. Apoyé la barbilla en la mano y le pregunté, ¿realmente es delicioso? El dueño ya había traído nuestros wontons. Jackson me pasó los palillos desechables y dijo, es barato y la ración es grande. Sus wontons son todos hechos a mano. Jackson dudó ligeramente, como si estuviera pensando cómo describirlo, y luego de repente mostró una sonrisa tímida. Vi su sonrisa por primera vez. Había una ligera curva en la esquina de su boca, un poco tímida y gentil. Dijo, tiene un sabor de hogar. Cogí los palillos y bajé la cabeza para comer los wontons. El vapor del cuenco me golpeó en la cara. Acababa de probar los wontons cuando, inexplicablemente, las lágrimas cayeron primero, cayendo inesperadamente en el cuenco. Pero esta noche, todavía podía secarme el rostro y mostrar una sonrisa autoirónica a Jackson, quien estaba sentado frente a mí. Dije, antes rara vez lloraba. Dije, he llorado tantas veces delante de ti en estas 2 semanas. Jackson bajó los ojos, su mirada cayó vagamente sobre mí. Dijo, la próxima vez, me alejaré. Negué con la cabeza y dije que no era necesario. Cuando lloro, saber que alguien está a mi lado, parece que, me siento un poco mejor. Clayton estuvo en el extranjero durante 2 meses enteros, esta vez sin enviarme ningún mensaje. No era la primera vez que sucedía esto. Pero en el pasado, siempre le enviaba mensajes para preguntar, y él también me llamaba dependiendo de la situación. Esta vez, no hubo ningún contacto entre él y yo en absoluto. Pero siempre estaba con Jackson, y sabía que él contactaba con Jackson todos los días. Así que no era que estuviera demasiado ocupado para llamarme. Simplemente no pensó que fuera necesario contactarme o informarme. Mi relación con Jackson, por otro lado, mejoró lentamente. Después de alejarme de Clayton, mi vida se volvió completamente monótona. Estaba en la escuela por la mañana y por la noche. Parecía que en mi vida, el estudio era lo único que tenía. Jackson era un estudiante destacado de una escuela prestigiosa. No desperdicié tal buen recurso. Así que muchos fines de semana, me citaba con Jackson en la biblioteca. Él atendía sus asuntos de negocio sentado frente a mí, mientras yo me sumergía en mis estudios. También le hacía preguntas sobre conceptos que no entendía. En esos momentos, él dejaba de lado los asuntos ocupados que tenía en manos, tomaba una pluma negra y me explicaba las cosas con meticulosidad. Eran las 10 de la noche del domingo cuando finalmente salimos de la biblioteca con nuestras mochilas en la espalda. Compré 2 vasos de leche de soya caliente de la máquina expendedora. Cuando se entregué uno a Jackson, él no se lo negó y dijo gracias. Lo vi tomar un sorbo del vaso de papel y de repente le pregunté, ¿cuándo? Empezó a salir con su novia Clayton. Antes de que Clayton me lo dijera, no había notado la más mínima pista. El movimiento de Jackson de beber leche de soya se detuvo ligeramente. Él dejó el vaso de papel y me miró, moviendo suavemente la cabeza. Clayton no revela sus asuntos personales a nosotros. Esto era lo que esperaba. Lo pregunté sin muchas esperanzas. Al no recibir una respuesta, tampoco insistí. Cuando Clayton se fue,
Era el otoño tardío con hojas cayendo. Ahora, 2 meses después, ya era el corazón del invierno. Cuando Jackson y yo salimos de la biblioteca, la primera nieve de este año caía en silencio afuera. En el pasado, al ver tal escena, mi primera reacción siempre era llamar a Clayton. Pero hoy, estaba tranquila e incluso no tenía el impulso de sacar el teléfono. Cuando supe que mi deseo de compartir podía ser una molestia, ya no tuve el valor. Clayton no volvió hasta un mes después. Era las 11 de la noche. Como de costumbre, Jackson me dejó fuera de la villa. No quería regresar sola a la villa, así que me quedé sentada en el coche por un rato. En apenas un momento, una capa de nieve se había acumulado en la ventanilla del coche. Yo estaba sentada en el asiento del copiloto, sosteniendo una tableta y viendo la misma película con Jackson. La película era una tragedia con un tema familiar. Curiosamente, solía ser una persona que no lloraba mucho. Delante de Clayton, nunca había derramado ni una sola lágrima. Pero desde que Jackson vino a estar a mi lado, era como si supiera que alguien podía manejar todas mis emociones, alguien que siempre podía acompañarme en silencio. Así que delante de Jackson, de alguna manera me convertí en una persona sentimental con emociones extremadamente definidas. Fue solo cuando Jackson me pasó un pañuelo que me di cuenta de que estaba llorando de nuevo mientras veía la película. Tenía una mano en la tableta y el otro en un vaso de agua. Cuando Jackson me pasó el pañuelo, no tuve una mano libre para tomar el pañuelo en un momento. Así que cuando él suavemente colocó el pañuelo en la esquina de mi ojo, ambos nos quedamos desconcertados por un momento. Nos miramos en silencio en la oscuridad. Parecía que algo había experimentado un cambio cualitativo completamente. Yo estaba sentada cerca de Jackson. Podía ver claramente sus pestañas caídas con una curva suave, y también podía ver mi rostro reflejado en sus gafas. El coche estuvo en silencio durante mucho tiempo. Fue el sonido de alguien golpeando la ventanilla afuera el que de repente nos despertó a ambos. Yo volví la cabeza primero. A través de la ventanilla, vi a Clayton, a quien no había visto desde hace mucho tiempo. Había estado nevando estos 2 días. Clayton solo llevaba una camisa negra delgada, parado fuera de la puerta del coche, frunciendo ligeramente el entrecejo mientras golpeaba la ventanilla del coche. Su aparición nos trajo de vuelta a la realidad. Bajé la cabeza y empecé a guardar mis cosas en la mochila. Cuando abrí la puerta del coche, un viento frío me golpeó en la cara. Clayton parecía estar completamente insensible al frío. Él simplemente me miró de arriba abajo y dijo con tono apagado: «El coche ha estado estacionado en el patio durante media hora. ¿En qué estás perdiendo el tiempo en el coche?» Después de este viaje de negocios, parecía haber perdido peso y lucía fatigado. Antes de cerrar la puerta del coche, Jackson, que estaba en el asiento del conductor, ya había salido del coche y había caminado hacia el frente del coche. Volví ligeramente la cabeza para mirarlo y luego apreté los labios y llamé a Clayton, hermano, en un tono bajo. La expresión de Clayton se detuvo ligeramente, como si estuviera sin palabras o sorprendido. No dijo nada por un momento. Su mirada se posó en mí durante mucho tiempo. Jackson se acercó a mí y lo llamó Clayton. Clayton finalmente pareció recuperarse, pero su mirada todavía estaba en mí. Me estaba mirando, pero sus palabras eran para Jackson. Dijo: «Ven a recogerme y llévame a la empresa mañana por la mañana». Con eso, quería decir que quería que Jackson se fuera por su cuenta. Pisé la nieve y seguí a Clayton hacia la casa. Detrás de mí se escuchó el sonido del motor del coche arrancando. Subconscientemente me volví a mirar. Jackson había bajado la mitad de la ventanilla del copiloto. En la neblina de la noche nevada con luz y sombras tenues, volví a encontrarme con su mirada tranquila. Durante este viaje al extranjero, Clayton parecía haberse herido. 2 médicos se habían mudado a la casa, y se habían agregado algunos equipos médicos a la habitación de Clayton. Subconscientemente le pregunté sobre eso. Por supuesto, me desvió la pregunta casualmente, diciendo que estaba bien. Si hubiera sido en el pasado, me habría preocupado extremadamente y lo habría perseguido para obtener una respuesta definitiva. Pero hoy,
solo sentí ligeramente. Clayton no me diría muchas cosas. Debería, y debía, aprender a acostumbrarme a eso. Parecía incómodo y se dejó caer perezosamente en el sofá. Yo no lo seguí. Estaba a punto de subir a mi habitación. Pero él me detuvo por iniciativa propia. Llamó mi nombre, y sus ojos oscuros se posaron en mí mientras decía, «Ven y siéntate un rato». Me volví en el pasamanos de la escalera y miré el rostro delgado y fatigado de Clayton. Dije, «No, todavía tengo que subir a hacer mi tarea». Clayton entrecerró ligeramente los ojos. «Has estado estacionada en el patio durante media hora. ¿No estás apurada por hacer tu tarea?» Quizás debido a su identidad y estatus, tal pregunta suena más como un interrogatorio condescendiente. Aprendí sin ser enseñada y mentí a Clayton por primera vez. Dije, estaba preguntando a Jackson algunas cosas en el coche hace un momento. La mirada escrutadora de Clayton todavía estaba en mí. No quería confrontarlo más. Solo quería alejarme. Así que por primera vez, delante de Clayton, fui yo la que se dio la vuelta y se fue primero. Después de que Clayton regresó, el ritmo de mi vida no cambió mucho. Lo único digno de mención era que Clayton comenzó a permanecer regularmente en la villa. Pero para mí, esto se había convertido en una especie de tortura. Después de ser claramente rechazada por Clayton, no podía permitir que mis sentimientos por él siguieran creciendo sin control. No quería verlo ni estar sola con él. Los sentimientos pueden ser incontrolables, pero yo solo podía dejar que el espacio y el tiempo los desvanecieran gradualmente. Así que desde que regresó, había comenzado a vivir permanentemente en el dormitorio de la escuela. Excepto el día en que regresó, apenas nos vimos de nuevo. Pero Jackson todavía me seguía como de costumbre. Durante la semana, Jackson atendía a los asuntos de la empresa con Clayton. Los fines de semana, venía a la escuela y me acompañaba en silencio a pasar el tiempo en la biblioteca. El domingo por la noche, Jackson y yo cenamos en la cafetería de la escuela. Después, caminamos despacio hacia la salida de la escuela. Cuando pasamos por una avenida arbolada, Jackson se detuvo. Me entregó la bolsa que estaba llevando. Lo miré sorprendida. Jackson era usualmente una persona seria y reservada, pero cada vez que sonreía, lo hacía con una timidez que no coincidía con su aspecto habitual. Me miró hacia abajo y dijo en un tono bajo, «Mañana es Año Nuevo». «Es un regalo de Año Nuevo». No le pregunté por qué me estaba regalando algo. Después de una ligera vacilación, solo extendí la mano y lo tomé. Dentro de la bolsa de empaque había un par de aretes de plata. Los aretes estaban exquisitamente diseñados y brillaban con una luz blanca fría en la noche. El fin de semana pasado, por un impulso, después de cenar con él en el mercado nocturno, le pedí que me llevara al hospital para que me perforaran las orejas. Este fin de semana, ya me había traído los aretes. Dije que se veían bonitos y luego lo miré, «Jackson, ponme los aretes». Esta era realmente una petición bastante ambigua. La expresión de Jackson se detuvo ligeramente. Nos miramos el uno al otro en la tenue luz de la luna, pero él no me iba a negar. Así que dio 2 pasos hacia adelante y cogió un arete de la caja con 2 dedos. Estábamos muy cerca. Mi rostro rozaba la ropa de su pecho. Aproveché y apoyé suavemente la cabeza en él. Tengo que admitir que había un factor de que estaba usando a Jackson para olvidar a Clayton. Pero, por otro lado, realmente quería acercarme a Jackson. Él me traía una ternura que no había experimentado en los primeros 20 años de mi vida. Quería acercarme a él. Quería estar con él durante mucho tiempo. «Se ven realmente bonitos», dijo la voz de Jackson por encima de mi cabeza. Levanté la vista. Sus dedos todavía descansaban suavemente en mi lóbulo de oreja. Forcé una sonrisa. «Tienes buen gusto». Me miró hacia abajo durante mucho tiempo y luego levantó el brazo y me rodeó suavemente la espalda. Nos abrazamos en silencio en la noche de invierno tranquila. Desde la puerta principal de la escuela hasta el lugar donde Jackson estacionó su coche, normalmente me subía al asiento del copiloto con él. No volví a la villa, pero siempre me quedaba sentada en el coche con Jackson por un rato.
Ya sea charlando con él, viendo una película, o él está ocupado con su trabajo y yo con el mío. Pero hoy, antes de abrir la puerta del asiento del copiloto, los deslumbrantes faros se iluminaron de repente directamente hacia mí. Entrecerré ligeramente los ojos y miré hacia atrás. En el espacio de estacionamiento opuesto, había alguien que llevaba un abrigo de trencha negro, con una figura ágil, caminando hacia mí. Conocía demasiado bien a Clayton. Incluso si no podía ver claramente su rostro, todavía supe que era la primera vista. Clayton se acercó directamente hacia mí y me agarró de la mano. Era bastante fuerte y me jaló hacia el 2 pasos. Me lanzó una mirada y luego miró a Jackson delante del coche. Su rostro estaba bastante frío. Me preguntó, ¿no viste el mensaje que te envié? Miró a Jackson, entrecerró ligeramente los ojos y su voz era aún más fría. No creo que te haya pedido que la recogieras esta noche. Interrumpí a Clayton. Lo contacté para que me recogiera. Estaba cerca de Clayton, y el aura fría que emanaba de él me golpeó. No miraba su rostro, pero podía sentir su mirada posada en mí. Como la punta de una serpiente venenosa, recorriendo mi rostro. Clayton estaba enojado. No había visto el mensaje que me envió. Me había estado esperando en la puerta principal de la escuela durante 2 horas y estaba a punto de entrar en la escuela a buscarme, pero yo aparecí caminando y charlando felizmente con Jackson. Me empujó de manera algo brusca hacia su coche, sin darme ninguna oportunidad de hablar con Jackson. No tenía miedo a Clayton. El peor resultado sería que me abandonara. Pero estaba preocupada por Jackson. Clayton no me haría daño, pero cuando se trataba de Jackson, era difícil decir. Así que no me resistí y me dejó llevar por sus acciones. El coche se alejó a gran velocidad, y subconscientemente me incliné hacia la ventanilla del coche para mirar a Jackson. Entonces una mano fría detuvo mi barbilla, sujetándome firmemente para que no pudiera moverme. Me quedé congelada instantáneamente. Clayton respiró fríamente al lado de mi oído y me preguntó, ¿preocupada por él? Solté un suspiro lento y respondí con el tono más calmado posible, es solo naturaleza humana. Lancé una mirada lateral al rostro de Clayton y dije, de todos modos, me ha estado recogiendo y llevando durante 3 meses. Clayton se rió repentinamente. Sus dedos se deslizaron alrededor de mi barbilla y luego subieron hasta mi lóbulo de oreja. Me preguntó, entonces, ¿qué es esto? Tiró un montón de fotos a mis brazos, con un tono lleno de sarcasmo. Te pedí que te recogiera, te llevara y te cuidara. ¿No has sido un poco demasiado dedicado? Miré hacia abajo a esas fotos. Todas eran de Jackson y yo. Había una de mi desvelada en la sala de juegos mientras Jackson me acompañaba en silencio, sosteniendo la canasta de monedas. Había una de mí sentada en un banco en el parque, tomando el sol, y cuando me dormí, apoyé la cabeza en Jackson. Había una de mí sentada en un puesto de wontons en el mercado nocturno, sentada frente a Jackson y compartiendo un plato de vinagre. Tantas, todas de Jackson y yo en estos últimos meses. De repente me di cuenta de que Jackson ya me había acompañado a hacer tantas cosas. La sensación de tener a alguien a tu lado es realmente, realmente bonita. En estas fotos, él y yo no estábamos exactamente siendo ambiguos, pero tampoco se podía decir que no éramos en absoluto íntimos. Recogí las fotos en mis brazos antes de levantar la vista hacia Clayton, que estaba justo frente a mí. Dado que Clayton ya sabía, no había necesidad de ocultarlo más. Así que le pregunté a cambio, ¿no se permite? Dije, él es soltero, yo soy soltera. Es algo perfectamente normal que entre jóvenes se desarrollen algunos sentimientos. Tenía una expresión fría en el rostro y un tono sarcástico. Yo también le lancé una mirada fría y dije con una media sonrisa, hermano, pensé que esto era lo que esperabas ver. Dije, ya no te estoy persiguiendo. No es eso bueno. Clayton de repente agarró el dorso de mi cuello. Me empujó con fuerza hacia él hasta que nuestras frentes casi se tocaban. Parecía estar furioso, y lo que decía era extremadamente irrazonable. Dijo, te crié. Siempre has sido mía de principio a fin. ¿Qué demonios es él? Clayton dijo,
incluso si no quiero a ti, todavía eres mía. Sostuvo firmemente el dorso de mi cuello, con un tono ronco pero feroz. Dijo, Lidia, ¿entiendes? Nunca le tocará a él. Lo miré con los ojos abiertos y le pregunté, ¿por qué? Él respondió fríamente, no hay tantos porqués. Porque te mantuve, porque te salvé la puta vida, porque pagué su educación. Su rostro era frío y su tono era peligroso. ¿Qué? Después de criarlo, así me paga. Por un momento, era como si no reconociera a la persona de enfrente. No reconocía a este Clayton autoritario, loco y extremadamente controlador. Era tan diferente del adolescente frío pero de buen corazón que había en mi memoria. Parecía que el joven Clayton que solía caminar conmigo de manera perezosa por el callejón tranquilo hace más de 10 años había desaparecido completamente de él. Ahora estaba lleno de un aire autoritario y dictatorial que no se podía desobedecer. Fui encerrada por Clayton. Dijo que, dado que no podía entenderlo o comprenderlo, podía salir cuando lo hiciera. Parecía que le temía que algo como el incidente de Jackson volviera a suceder. Todas las personas a mi alrededor fueron reemplazadas por mujeres o hombres de mediana edad. No podía salir de la villa ni obtener ningún medio de comunicación. Perdí completamente el contacto con Jackson. La primera noche que fui encerrada por Clayton, se quedó en mi habitación hasta medianoche. El arete en mi lóbulo de oreja quizás le había llamado la atención. Quería que alguien me quitara ese par de aretes. Me resistí y no se los dejé. Así que Clayton lo hizo él mismo. Era extremadamente fuerte. Me sujetó y me los quitó a la fuerza. Luego tiró los aretes casualmente al basurero. Me miró con condescendencia y dijo, tratas lo que él te dio como un tesoro. Lo miré fijamente y le dije que se fuera. De repente, me agarró la barbilla con su mano fría y inesperadamente, me besó. Usé todas mis fuerzas para empujarlo. En la pelea, le di una bofetada en la cara. Hubo un silencio instantáneo en la habitación. Clayton se volvió a mirarme. Después de esta bofetada, se calmó en cambio. Dijo, Lidia, solo espera un poco. Sostuvo mis dos muñecas con una mano y dijo con un significado oculto, te daré lo que quieras. Pero mientras Clayton me tenía encerrada, estaba preparando su ceremonia de compromiso con su novia. Curiosamente, durante la preparación de la ceremonia de compromiso, Clayton regresaba todas las noches. A veces incluso se quedaba en mi habitación y dormía a mi lado. Siempre podía sentirlo, frío por completo, subiendo a mi cama. Se dormía de costado detrás de mí, como si le faltara sentido de seguridad. Estiró un brazo y me abrazó fuertemente por la cintura. El día 15 de haber sido encerrada por Clayton, era su ceremonia de compromiso con la hija de un magnate farmacéutico. La riqueza familiar de su novia era inimaginable. Ella era en verdad una buena pareja para él. Esa mañana, 3 horas después de que Clayton se hubiera acostado, sentí que se levantaba detrás de mí. Se abrochaba la camisa blanca mientras me miraba hacia abajo. La camisa blanca y el traje negro eran el atuendo del novio. No dije nada, no pregunté y no me importó. En cambio, se inclinó hacia mí. Durante este periodo de tiempo, siempre evitaba mirarlo, así que él siempre me agarraba la barbilla para controlar mi rostro. Cuando nuestros ojos se encontraron, susurró, pronto. Dijo, después de hoy. Después de hoy, cuando anexara de un solo golpe el negocio de su futuro suegro, sus activos serían aún más enormes y su identidad y estatus aún más prominentes. Durante este periodo de tiempo, en cada noche tranquila, me iba revelando algunos asuntos de manera intermitente. Reveló que su relación con su novia era solo para aparentar, que su objetivo era el negocio detrás de su novia y la dirección hacia la que quería inclinarse en el futuro. Me prometió que él seguía siendo el mismo, que nosotros éramos los mismos y que nada cambiaría. Yo siempre me quedaba en silencio. Entonces él me forzaba a voltear la cara para que lo mirara. No salí del dormitorio. Solo vi cómo el coche de Clayton se alejaba de la villa a través del cristal de la ventana. Había estado atrapada demasiado tiempo y había estado desconectada del mundo exterior durante mucho tiempo,
especialmente de Jackson. Incontrolablemente, me puse ansiosa. No podía entender al Clayton actual. No sabía cómo, en su furia, trataría a Jackson. Atrapada en la habitación, pensé en muchas maneras de escapar del control de Clayton. Entonces escuché el sonido de alguien golpeando la ventana. Levanté la vista sorprendida y vi la parte superior del cuerpo de Jackson fuera de la ventana. Mi dormitorio estaba en el segundo piso, pero no había medidas de protección fuera de la ventana. Caminé hacia allí en pocos pasos y abrí la ventana. Entonces Jackson inmediatamente me agarró de la mano. El Jackson agarrado al marco de la ventana frente a mí se veía inusualmente haggard. No llevaba su traje y camisa habituales, sino solo un traje de deporte negro oscuro. Pero aún así, al verme por primera vez, me dio una sonrisa tímida, algo feliz. Su sonrisa era como siempre, suave y tenue, pero me hizo llorar repentinamente. Muchas cosas no necesitaban ser dichas, o no necesitaban ser demasiado explicadas. Ni siquiera dudé. Seguí la ruta que Jackson había preparado para evitar las cámaras de vigilancia y los guardias de seguridad y me dirigí hacia el coche que había estacionado detrás de la montaña. Jackson me estaba jalando delante. Mi atención se vio incontrolablemente atraída por su pierna derecha. Era una persona con una postura erguida y elegante, así que su pierna derecha cojeando de manera inusual me llamó la atención inmediatamente. Le devolví la presión en su mano y le pregunté, ¿qué te pasó a la pierna? Jackson me miró y lo minimizó, diciendo, me caí y me herí. Lo miré fijamente, quería subir su pantalón flojo, pero él me detuvo. Dijo en un tono bajo, la herida es fea. No se ve bien. Lo miré a la cara y dije con voz fría, Jackson, no me mientas. Jackson no respondió. Solo me jaló para continuar caminando hacia detrás de la montaña. Después de un rato, todavía me dio una explicación. Dijo, Clayton salvó a mi madre y me patrocinó para que estudiara. Me ha sido bondadoso. Jackson frunció ligeramente el entrecejo. Rara vez lo veía así, como si estuviera lleno de odio hacia sí mismo. Apretó más fuerte mi mano y dijo, realmente soy ingrato. Me merezco lo que me ha pasado. Si quería llevarme con él, inevitablemente se enfrentaría a Clayton. Así que cualquier cosa que Clayton le hiciera, Jackson pensaba que se lo merecía. Sin dudar, lo seguí. Él era el único calor y ternura que podía abrazar. Nunca tuve un hogar. El orfanato no era un hogar, ni la villa vacía lo era. Un hogar no necesita ser lujoso. Solo necesita calor, el calor de dos personas abrazadas. La primera mitad del viaje con Jackson fue especialmente fluida. Pero antes de subir al camino de la montaña, todavía fuimos perseguidos y bloqueados por una caravana de coches negros. Clayton era demasiado vigilante. No podíamos escapar de su control. Jackson condujo el coche a una velocidad aterradora, pero todavía fuimos gradualmente alcanzados por los coches detrás. Dos coches nos amontonaron en el medio, intentando forzarnos a detenernos cortando delante de nosotros. Vi a Clayton en el coche al lado nuestro. Todavía llevaba el traje negro de esta mañana, pero los botones del traje estaban abiertos, dándole un aspecto desordenado y desaliñado. Su rostro estaba oscuro y su mirada era como un cuchillo, fija en mí. Un momento me llené de ira, pero al enfrentar la realidad, todavía me calmé. Tal final no sería más que un callejón sin salida en el que ambos lados sufrirían. Clayton era poderoso. No me haría daño. Pero, ¿y Jackson? La última vez, le rompió la pierna derecha. Esta vez, nunca dejaría a Jackson escapar. Así que pedí que detuvieran el coche mientras iba a gran velocidad. Dije, Jackson, detén. Jackson no se movió ni detuvo. Era como si no me hubiera escuchado. Volví a llamar, Jackson, detén el coche. Jackson, que estaba manejando el coche a alta velocidad, finalmente se volvió a mirarme. Su expresión era especialmente tranquila, justo como la primera vez que lo vi, cuando seguía a Clayton con un rostro tranquilo. Lo miré y dije suavemente, habrá otra oportunidad en el futuro. Siempre encontraré una oportunidad,
Jackson. Siempre vendré a buscarte. Jackson se sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír tan desoladamente. Sacudió la cabeza y dijo, «No entiendes a Clayton. Solo hay esta una oportunidad. Él solo cometerá este error una vez». Jackson dijo en un tono bajo, «Después de esta vez, nunca tendremos la oportunidad de volver a encontrarnos. O te llevará a un lugar donde no puedo encontrarte en toda mi vida, o me enviará a un lugar donde no puedas encontrarme». Jackson me miró. «Lydia, solo tenemos esta una oportunidad». Estuve en silencio un momento. Hubo un momento de silencio en el coche. Jackson estaba reduciendo lentamente la velocidad del coche. Siempre era así. No importaba cuándo o dónde, siempre consideraba primero mis deseos y demandas. Siempre ponía mis demandas primero. Extendí la mano y agarré su brazo que estaba sosteniendo el volante. Pero Jackson de repente comenzó a hablar de otra cosa. Dijo lentamente, «Lydia, en realidad, la primera vez que te vi no fue en la empresa». Me lanzó una mirada, su mirada tierna y afectuosa. Dijo, «La primera vez que nos conocimos, todavía estabas en el instituto. Clayton me pidió que asistiera a la reunión de padres en su lugar. Durante la reunión de padres de 2 horas, te quedaste en el pasillo del aula, tomando el sol y haciendo tu tarea durante 2 horas. Jackson mostró un poco de sonrisa. Dijo, «Te observé durante 2 horas. Te recordé desde entonces». Miré la sonrisa en los labios de Jackson. Por supuesto, recordaba la reunión de padres a la que se refería. En los primeros años, Clayton siempre estaba ocupado. Siempre estaba ocupado. Cada vez que había una reunión de padres, pedía que alguien asistiera en mi lugar, y siempre era una persona diferente cada vez. Cada vez que había una reunión de padres, me sumergía en el arrepentimiento de que Clayton no pudiera venir. No tenía tiempo para notar a nadie más. Ni siquiera sabía que Jackson, que todavía era joven y estaba en la universidad en aquel entonces, ya me había visto. Lo miré fijamente a la cara. Él estaba reduciendo lentamente la velocidad del coche. Agarré su brazo y dije en un tono bajo, «Jackson, lo que más quiero es que estés sano y seguro». Su pierna derecha ya estaba discapacitada por mí. No quería, y no me atrevía a pensar cuál sería el resultado de un callejón sin salida. La expresión de Jackson se detuvo ligeramente. No respondió a mis palabras. Seguía hablando del pasado. Dijo, «También estuve en tu banquete de graduación después del examen de admisión a la universidad. Estaba sentado en la mesa de al lado de la tuya». Dijo, «Cuando dimitiste un discurso en nombre de los estudiantes como una estudiante recién ingresada a la universidad, yo estaba en la primera fila de la audiencia». Dijo, «En esos 2 años, siempre conducía a Clayton de regreso a la villa, y siempre te veía salir a saludarlo. En aquellos años, estaba sumida en mis sentimientos por Clayton y no podía ver nada a mi alrededor. Así que no sabía que en realidad había un Jackson que había estado observándome en silencio desde el principio hasta el final. Resultó que cuando yo estaba amando a Clayton de manera solitaria en aquellos años, también había alguien que me amaba de manera solitaria. Jackson vio mis sentimientos por Clayton, me acompañó durante la decepción después de ser rechazada por Clayton y ahora quería tomarme de la mano y llevarme hacia el futuro. Así que una persona tan estricta y con autocontrol como él rompió las reglas por mí varias veces y hoy quería llevarme con él a cualquier costo. Solté un largo suspiro. La luz dorada del sol se filtraba a través del parabrisas delantero del coche, cayendo débilmente sobre el rostro de Jackson. Se volvió a mirarme a la luz del sol. Mientras reducía la velocidad del coche, me preguntó, «Lydia, ¿volveremos a vernos en el futuro?» Quería decir que sí, quería decir que podíamos, quería decir que siempre podría encontrarle. Pero después de dar una curva cerrada, lo que se aproximaba hacia nosotros era un camión grande que venía en dirección opuesta. Los hombres de Clayton habían estado conduciendo sus coches a ambos lados de nosotros todo el tiempo. Incluso si Jackson volvía bruscamente el volante, no había manera de retroceder o esconderse. En el pánico, vi el rostro asustado de Clayton y su grito. Subconscientemente quise extender la mano hacia Jackson.
pero antes de poder ver su rostro, primero fui abrazada fuertemente por él. Nunca habíamos tenido un abrazo tan cercano y fuerte antes. Inesperadamente, la única vez fue en una situación tan peligrosa. Escuché muchos sonidos. El sonido ensordecedor de la colisión, el sonido agudo de la fricción, el sonido desordenado de los objetos rompiéndose. Y la voz de Jackson, que me estaba protegiendo firmemente frente a mi cuerpo. Su respiración era pesada. Lo último que dijo al oído fue mi nombre. Se acercó a mi oído y dijo suavemente, Lydia. Era el día de los muertos de otro año. Tenía el cabello corto y desordenado, llevaba una camiseta y pantalones cortos, me estaba sentando cruzando las piernas casualmente frente a la lápida de Jackson, fumando un cigarrillo. El tiempo aquel día era excelente. El sol brillaba intensamente. La luz dorada envolvía débilmente la lápida. Miré al joven y atractivo hombre de la foto. Empecé a hablar con él de nuevo, contándole lo que había estado haciendo recientemente. Dije que hace un tiempo había conocido a tu tutor universitario. El profesor Zhang dijo que cuando estabas en la universidad, muchas chicas te perseguían, pero no salías con ninguna de ellas. Dije que el dueño del puesto de wontons que vendía wontons caseros ha cerrado el negocio. Ahora tienen un nieto pequeño, y su atención se ha centrado en el nieto pequeño. Esa noche, después de comer wontons allí, me dieron una gran bolsa de wontons empaquetados. Encendí otro cigarrillo, pero habrá una comida menos para disfrutar. No me atrevo a comerlos. Dije que el parque de piedras de bosque ha sido demolido. La ciudad va a construir una galería de arte en ese terreno. El parque de piedras de bosque estaba muy cerca de mi universidad. Durante ese tiempo, Jackson me estaba siguiendo. Caminaba sin rumbo fijo, y cada vez que caminábamos, terminábamos paseando por el parque de piedras de bosque. He caminado por la calle antigua del parque de piedras de bosque con Jackson. He dormido sobre el hombro de Jackson mientras me sentaba en una silla de madera en el parque de piedras de bosque. Le pregunté a Jackson, ¿dónde debería ir a pasear y tomar el sol en el futuro? Dije, Jackson, te he conocido por demasiado poco tiempo. Las cosas relacionadas contigo se están desapareciendo demasiado rápido. Miré fijamente al joven gentil con una sonrisa en la lápida y le pregunté en un tono bajo, Jackson, ¿qué debo hacer? Jackson, parece que no puedo aferrarme a nada. No puedo aferrarme a ti, al puesto de wontons que te gustaba, al parque de piedras de bosque. Le miré entrecerrando los ojos durante mucho tiempo y dije, Jackson, me mentiste. Ese año en el coche, Jackson dijo que Clayton lo enviaría a un lugar donde nunca podría encontrarle. Pero ahora Jackson está justo frente a mí. Está aquí. Pero nunca más puedo verlo, ver el Jackson que me sonreía tímidamente y coquetamente. Siempre está aquí, pero lo he perdido para siempre. El pie de la montaña estaba tranquilo. Había aves volando sobre el coche negro. Ese era el coche de Clayton. Desde el accidente de Jackson aquel año, no he dicho una palabra a Clayton. No he prestado atención a él. Pero él estaba muy nervioso. Temía que me suicidara por Jackson, que no pudiera superarlo. Siempre me seguía, mirándome con nerviosismo. Pero si realmente quisiera hacer algo, él no podría detenerme, ni evitarlo. Me apoyé en la lápida, dormí desde el mediodía cuando el sol estaba alto en el cielo hasta la tarde cuando el sol se estaba poniendo. Al atardecer, me agaché en el mismo lugar y encendí otro cigarrillo. Hablé con Jackson. Dije, Jackson, últimamente me siento más y más como un perro viejo luchando por sobrevivir. Sin ningún objetivo, expectativa o felicidad. Cada respiro me consume toda mi fuerza. Apoyé la frente en la foto de Jackson y le dije en un tono bajo, tal vez resistiré hasta mañana, tal vez hasta el año que viene. Dije, Jackson, tal vez pronto, vendré a buscarte. ¿Qué debo hacer, Jackson? Te extraño muchísimo. Te extraño tanto.